Ahora está ya con nosotros el abogado Ismael Quintana, él es catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Doctor Quintana, muy buenos días, gracias por acompañarnos, pues es importante su criterio respecto de las más recientes actuaciones del Consejo de la Judicatura, estas polémicas actuaciones del Consejo de la Judicatura, decisiones, como habíamos indicado, a través de sesiones extraordinarias con 2 votos de 5. ¿Es esto posible? ¿No es posible? ¿Qué nos puede decir usted en el contexto jurídico? Bienvenido. Bueno, buenos días, un abrazo para ustedes a la distancia y un saludo para quienes nos están mirando y escuchando a través de Antena 1. Usted describe bien, es decir, hay una pésima costumbre de este Consejo de la Judicatura de tomar esta clase de decisiones en fines de semana, a la medianoche, incluso la destitución de este señor Macías, me parece que es el apellido, se da a vísperas del proceso electoral en primera vuelta. Sobre esta destitución, lo único que corresponde señalar es su irregularidad a partir de la violación del artículo 264, número 14 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece como norma específica que para destituir a un servidor judicial se requiere mayoría absoluta de los votos de quienes conforman el Pleno. El Pleno está conformado por 5 vocales. Por lo tanto, la mayoría no son 2, son 3. Así que ahí hay una irregularidad en un ejercicio muy curioso de matemática en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Ahora, doctor Quintana, perdone que le interrumpa. Perdone, dígame. doctor Quintana, que le interrumpa en este punto, pero pudimos escuchar a propósito de esto algunas cápsulas promocionales publicitarias del Consejo de la Judicatura en el que explicaban que si 3 estuvieron presentes, pues 2 son mayoría, si no estuvieron el resto. Sí, a ver, le voy a explicar. El artículo 263 del Código Orgánico de la Función Judicial es una norma muy antigua. Lo que pasa es que recién nos estamos dando cuenta de su utilidad política. Pero esta norma indica como regla general que las decisiones en el Pleno del Consejo se toman con simple mayoría, es decir, mitad más uno de los vocales que se encuentren presentes en la sesión. Entonces, efectivamente, hay muchas resoluciones que se han adoptado en el Consejo de la Judicatura con el voto conforme de la simple mayoría. Es decir, por ejemplo, si de los 5 vocales el quórum se queda solamente con 3 y de esos 3 hay 2 votos a favor y una abstención o un voto en contra, usted con eso hace simple mayoría y toma la decisión. Ahora, esa es una regla general, pero cuando se trata de la destitución de funcionarios judiciales, entre otros, por ejemplo, los jueces, usted tiene una norma específica, que es la prevista en el siguiente artículo, que me parece es la que no se ha leído o no se la quiere leer en el Consejo de la Judicatura, que es el artículo 264, número 14, que establece que específicamente para los casos de destitución de servidores judiciales se requiere la mayoría absoluta, es decir, ya no 2 de 5, sino que usted al menos necesita 3 votos afirmativos para destituir de los 5 que integran el Pleno. Si usted se quedó en esa sesión, como ha indicado el presidente, el vocal presidente, se quedó con 3 vocales y de esos 3 vocales solamente 2 votaron a favor de la destitución y hubo una abstención, usted no tenía mayoría absoluta. Usted lo que tenía era una simple mayoría. Con simple mayoría, entonces, no se puede destituir. Con simple mayoría usted puede hacer cualquier otra cosa, puede tomar cualquier otra decisión administrativa en el Consejo de la Judicatura, menos la destitución de servidores judiciales. Y basta para eso revisar el artículo 12 del título preliminar de nuestro Código Civil. Es decir, usted en una misma ley puede tener normas especiales y normas generales. Y cuando hay un conflicto, si es que usted lo quiere ver así, entre una norma o una antinomia entre una norma general y una norma especial, hay que aplicar la norma especial. Entonces, hay que saber leer el Código de la Función Judicial. Me llama poderosamente la atención que el vocal presidente y el vocal Muñoz sigan sosteniendo una decisión irregular sobre la base de una interpretación que además es equivocada del Código de la Función Judicial, cuando usted tiene 2 normas que regulan escenarios distintos. Una es la norma general, que sirve para la toma de estas decisiones generales, y otra es
aquella norma específica para los casos en los cuales usted como Consejo de la Judicatura va a destituir un servidor judicial. En el caso de Macías, se requerían al menos 3 de 5 votos, no 2. Por lo tanto, esta decisión es ilegal, al menos ilegal. Insisto, yo no conozco los pormenores del expediente disciplinario que se abrió en contra del ex juez Macías. Yo no sé si en el fondo hubo o no hubo el cometimiento de la infracción administrativa por la cual se lo destituye. Ese será un análisis que tendrá que hacerse ya en la discusión de la acción de protección o si este caballero ha llevado el tema al contencioso administrativo. Pero para mí me basta para determinar que hay una irregularidad en esta destitución, sostener que no se cumplió con el quórum requerido por el artículo 264, número 14 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ahora, doctor Quintana, esta es una ilegalidad tal y como usted lo explica y lo manifiesta. ¿Quién tiene que dirimir ahora esto? Entendemos que ya adoptó las medidas pertinentes del juez Macías, este juez que fue destituido, pero nos preguntamos si a la final nuevamente todo esto va a caer en manos de la Corte Constitucional. A ver, el caso va a llegar sí o sí a la Corte Constitucional. Ahora está en discusión a través de una acción de protección que el ex juez ha presentado acá en Quito. Entiendo que la semana anterior se dio la audiencia, entiendo que la jueza que estaba llevando el caso ha suspendido esa audiencia y ha dispuesto la práctica de prueba. Una vez que se practique esa prueba que la jueza ha dispuesto, conforme al artículo 14 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, esa audiencia se tiene que reinstalar, practicarse esa prueba y sobre la base de eso la jueza tiene que tomar una decisión. De esa resolución, sea cual sea que le acepten a Macías la acción de protección o sea que le desestimen, habrá recurso de apelación que subirá inmediatamente a conocimiento de la Corte Provincial de Pichincha y una vez que ese recurso se despache, el caso, quiera o no, se va a llevar a discusión en la Corte Constitucional y finalmente el tema se dirimirá ahí. La Corte tendrá que sostener si es que ha habido o no ha habido violación a los derechos fundamentales del juez Macías o del ex juez Macías. ¿Y cuáles serían las consecuencias en este caso para los dos vocales de la Judicatura? Muy probablemente en caso de ganar todo este proceso, el juez Macías será reintegrado, pero ¿habrá consecuencias para quienes tomaron estas decisiones así? Bueno, la Corte Constitucional no puede tomar una decisión de sancionar a los vocales del Consejo de la Judicatura por la toma de esta decisión, porque finalmente si el caso llega a conocimiento de la Corte será a través, por ejemplo, de una acción extraordinaria de protección y en ese caso la Corte lo que juzga no es la conducta del funcionario administrativo, sino la conducta del juez al resolver, en este caso al haber tomado decisión judicial sobre la acción de protección que el ex juez Macías ha planteado. Así que en ese sentido la Corte difícilmente puede intervenir sancionando a los vocales. ¿Qué consecuencias podrían enfrentar? Desde el plano de la responsabilidad política, podrían ser llevados a un juicio político una vez que se instale la siguiente Asamblea Nacional, pero en esto ya debemos recordar que el año anterior, gracias a los votos del bloque de gobierno, estos mismos vocales, Barreno, Murillo, Morillo, Muñoz, entre otros, fueron llevados a juicio político, pero gracias a los votos de los señores de la bancada gobernista, esta gente permanece hoy en el cargo, porque este impresentable Consejo de la Judicatura se pudo haber ido a la casa el año anterior, pero el presidente Lasso ordenó a su bloque legislativo que los sostenga en el cargo, claro, cuando Murillo, Morillo, Barreno y otros les eran útiles, ¿no? Porque verá, el caso Vocales es un caso que no nació pues antes de ayer, es un caso que sale el año anterior, cuando estaba de por medio la discusión de la destitución de la señora Llori del cargo de presidente de la legislatura. La señora, como acostumbran aquí nuestros políticos, presentó una improcedente acción de protección y estos vocales no encontraron mejor cosa que ir a nombre del presidente de la República a visitar al presidente de la Corte Provincial de Pichincha para pedirle que se resuelva a favor de la señora Llori esa acción de protección. Esa fue la razón por la que se los llevó a juicio político, por si acaso, entre otras tantas, como por ejemplo la inconstitucional evaluación a la Corte Nacional de Justicia en el año 2019. ¿Quién lo salvó de la censura y destitución? El gobierno. Así que, fíjese usted
cómo mal paga el diablo a sus devotos, porque ahora ese mismo gobierno que unos meses atrás los salvó, ahora los está cuestionando y dice que han perdido la confianza ciudadana, que deben dar un paso al costado, etcétera, etcétera. Pero las posibilidades de un nuevo enjuiciamiento político están abiertas. Veamos si hay voluntad política en la siguiente legislatura, porque conforme el artículo 131 de la Constitución, para que usted censure y destituya a un vocal del Consejo de la Judicatura requiere 92 votos. Difícilmente se va a alcanzar ese quórum. Ahora, doctor Quintana, vamos al otro caso, a la otra decisión tomada por el Consejo de la Judicatura, que es esto de extender el plazo a quienes integran la Corte Nacional, cuando la fase de postulación, incluso dentro del concurso para la selección de los nuevos jueces, está ya en la recta final, es decir, el concurso para la renovación está ya lanzado, está en marcha, está en camino y sorpresivamente se toma esta decisión. A ver, en ese caso, yo le debo decir, me parece que desde lo del quórum no hay una irregularidad. La irregularidad se produce en el fondo y lo voy a explicar. Pero en este caso sí aplica el artículo 263 del Código de la Función Judicial, al tratarse de una resolución administrativa que no implica la cesación, la remoción, la destitución de servidores judiciales. Sí podía adoptarse, ahí sí, con 2 de 5 votos, es decir, con simple mayoría. La discusión no va por ahí, eso está para el caso del señor Macías, en este caso no, pero la violación acá es mucho más grave porque resulta que se contraviene lo que dice el artículo 182 de la Constitución. Cierto es que esta misma norma constitucional indica que el periodo de funciones de la Corte Nacional de Justicia como órgano colegiado es de 9 años, eso es cierto, pero como órgano, pero es la misma norma la que indica que en esos 9 años debe producirse procesos de renovación parcial por tercios. La Corte Nacional de Justicia está integrada por 21 jueces. Eso quiere decir que cada 3 años, 7 de esos 21 jueces se deben ir a la casa. Y resulta que con la resolución que se adopta hace unos días, ese proceso de renovación parcial ya no se va a poder dar porque por la voluntad de 2 de 5 vocales se ha resuelto que esta gente, unos que debían irse en 2024, curiosamente jueces de sala penal, y otros que debían irse en 2027, ahora se van a ir en 2030, así mágicamente sobre la base de un acto de generosidad administrativa de los funcionarios vocales del Consejo de la Judicatura. Pero no solo que se viola disposición constitucional expresa, sino que se contraviene la disposición general primera de la ley reformatoria al Código de la Función Judicial del año 2020, cuyo texto es clarísimo al indicar que los jueces de Corte Nacional que entren a reemplazar a quienes han sido cesados solamente lo harán para completar el periodo que le restaba al juez reemplazado. Entonces, en el caso de los jueces que fueron nombrados, que son los que se están beneficiando de esta decisión irregular también, que fueron nombrados en 2021, hay jueces que entraron para completar periodos de 3 y 6 años nada más, y resulta que ahora se benefician por una decisión que ha tomado el Pleno del Consejo de la Judicatura hace 2 o 3 noches. Ahora, doctor Quintana, explíquenos, por favor, si esta decisión de ahora puede tranquilamente contradecir otras decisiones que se tomaron con anterioridad respecto de esto. A ver, en eso no hay discusión, es un órgano administrativo y puede revisar sus decisiones. Ahora, lo puede hacer, pero lo tiene que hacer sobre la base del cumplimiento de la Constitución y de la propia ley a la que el Consejo de la Judicatura está sometido. La Constitución exige, le insisto, Rosana, un proceso de renovación parcial por tercios. Si yo nombré jueces en 2021 para reemplazar a los que fueron cesados en la evaluación de 2019, y hay una norma vigente en 2020 que dice que solo es para completar el periodo del juez reemplazado, yo no puedo adoptar una resolución de inferior jerarquía, no solamente a la ley, sino a la Constitución, para contravenir lo que dicen expresas disposiciones constitucionales y legales. Eso es francamente irregular. Entonces, yo no niego que el Consejo de la Judicatura pueda revisar sus propias decisiones. Tiene potestad de autotutela administrativa sin lugar a dudas, pero sobre la base del respeto a la Constitución y a la ley. Y en este caso eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces, eso hace que uno dude
sobre las intenciones que hay detrás de este tipo de actos de generosidad. Es decir, ¿por qué de la noche a la mañana a jueces de sala penal que debían irse en 2024, ahora usted les ha ampliado el periodo por 6 años? O a otros jueces de sala laboral, contencioso administrativa o civil, que se iban en 2027, les amplía 3 años más y ahora todos se van a ir sin ninguna evaluación de por medio. Para usted, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué intereses están detrás y de dónde vienen? En el caso de los jueces que mayor tiempo se benefician, que son los jueces de la sala penal, sí me llama la atención la toma de esta decisión cuando se sabe, Roxana, que estos jueces tienen en sus manos casos penales por delitos de corrupción que involucran a ex altos funcionarios de gobierno, del gobierno del expresidente Correa. Sí suena como a una moneda de cambio, ¿no? Cuando además son estos jueces los que en su momento van a conocer los procesos penales que están enfrentando o que están por enfrentar los propios vocales de la judicatura, el caso Vocales, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y el caso Obstrucción a la Justicia o Independencia Judicial, me parece que lo ha llamado la Fiscalía, donde están involucrados Murillo, Morillo, Barreno y el propio vocal presidente Wilman Terán. Entonces, evidentemente aquí hay un claro conflicto de intereses, al menos en el caso de los jueces de sala penal. Pero, por si acaso también hay que aclarar, yo no soy de memoria selectiva ni corta. Terán no puso ahí ni a Guillén, ni a Rivera y otros jueces que se están beneficiando de esta decisión y a quienes se los acusa. Y a mí no me consta, pero se los acusa de ser muy cercanos al correísmo. ¿Quién los nombró? ¿Los nombró Terán? ¿Los nombró Muñoz? No, no los nombraron ellos. Los nombró el Consejo de la Judicatura de 2019, liderado por María del Carmen Maldonado y luego por Fausto Murillo, que se quedó un año como presidente interino. Ellos los pusieron en el cargo. Y a mí no me gusta esto del doble rasero, porque lo que está pasando ahora con Terán y Muñoz, Murillo y Barreno, o Morillo y Barreno, es el corolario de una serie de irregularidades que se han empezado a dar desde 2019, en que María del Carmen Maldonado decidió, la jueza de la Corte Constitucional cervecera correísta, decidió arrancar un proceso inconstitucional de evaluación a la Corte Nacional de Justicia. Si es que nosotros acaso estamos en este rollo de por qué hay una prórroga en las funciones o por qué se extienden los periodos, es porque la presidente de ese tiempo del Consejo de la Judicatura, violando la Constitución, decidió interrumpir los periodos de funciones y los procesos de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, que se nombró en 2020, que se renovó parcialmente en 2015, que se renovó parcialmente en 2018 y que debía originalmente cesar en funciones en 2021, pero que ya no cumplió ese periodo gracias a que la señora Maldonado, con el voto de Murillo, con el voto de Morillo y con el voto de Barreno, los removieron del cargo. Recordará usted, luego pusieron jueces a dedo, algo que la Constitución no prevé, para luego arrancar este proceso de selección que culminó en 2021 con la designación de jueces como Guillén y Rivera. Así que si esa gente que se supone cercana o aparentemente cercana al correísmo y que con sus decisiones ha beneficiado a Jorge Glass y otros, está tomando o está conociendo estos casos, no es gracias a Terán y a Muñoz, es gracias a Murillo, a Maldonado, a Barreno y a Morillo, que los pusieron en el cargo en 2021. Bien, doctor Quintana, tenemos que cerrar este diálogo. Queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana. Siempre un placer. Buenos días. Buenos días. Son las 8:39 minutos.